Bajo las tranquilas aguas del lago de Chapala yace uno de los misterios más extraordinarios de México, donde una civilización entera desapareció sin dejar rastro visible, pero que ahora emerge para contarnos una historia que cambiará todo lo que creías saber sobre el pasado de esta región. El lago de Chapala, ubicado entre los estados de Jalisco y Michoacán, es el lago natural más grande de México. Con sus 114 kilómetros cuadrados de superficie, este cuerpo de agua ha sido testigo silencioso de miles de años de historia humana. Pero lo que la mayoría de visitantes no saben es que este apacible lugar guarda secretos que han permanecido ocultos durante siglos. Para entender la magnitud de lo que descubriremos, primero debemos conocer la importancia histórica de esta región. Desde tiempos prehispánicos, las orillas del lago de Chapala fueron habitadas por diversas culturas indígenas. Los cocas, tecuexes y cascanes establecieron aquí prósperos asentamientos. Aprovechando la abundancia de agua dulce y la rica biodiversidad del lugar, los primeros indicios de algo extraordinario surgieron en 1952, cuando una severa sequía redujo drásticamente el nivel del agua del lago. Los pescadores locales comenzaron a reportar avistamientos extraños en estructuras de piedra que emergían del fondo, formaciones demasiado regulares para ser naturales y objetos que claramente habían sido trabajados por manos humanas. Don Eugenio Martínez, un pescador de la zona que llevaba más de 30 años navegando estas aguas, fue uno de los primeros en documentar estos hallazgos. Según su testimonio, durante una mañana particularmente tranquila, mientras revisaba sus redes cerca de la isla de los Alacranes, notó algo que le heló la sangre. A través del agua cristalina pudo distinguir lo que parecían ser los restos de una plaza central, con piedras perfectamente alineadas, formando lo que claramente era un diseño arquitectónico. La noticia se extendió rápidamente entre la comunidad local, pero las autoridades de la época mostraron poco interés en investigar estos reportes. No fue hasta 1968 que un equipo de arqueólogos de la Universidad de Guadalajara decidió tomar en serio estos testimonios y organizar la primera expedición oficial al fondo del lago. Lo que encontraron superó todas las expectativas. El doctor Miguel Ángel Fernández, quien dirigía la expedición, describió el hallazgo como el descubrimiento arqueológico más importante de la región en el siglo XX. Las estructuras no solo existían, sino que formaban parte de un complejo urbano completo, con calles, plazas, edificios residenciales y lo que parecía ser un centro ceremonial de considerables dimensiones. Los primeros mapas subacuáticos revelaron que el asentamiento cubría aproximadamente 12 hectáreas. Las construcciones mostraban un nivel de sofisticación arquitectónica que no coincidía con lo que se conocía sobre las culturas locales de la época. Las piedras estaban cortadas con una precisión extraordinaria, y muchas de las estructuras presentaban grabados y símbolos que los arqueólogos no pudieron identificar inmediatamente. Uno de los aspectos más intrigantes del descubrimiento era la excelente conservación de los materiales. El agua del lago había actuado como un perfecto conservante natural, protegiendo las estructuras de la erosión y los elementos. Objetos de cerámica, herramientas de obsidiana e incluso textiles habían permanecido prácticamente intactos después de siglos bajo el agua. Las primeras dataciones por carbono 14 arrojaron resultados sorprendentes. Los materiales más antiguos encontrados databan del año 800 después de Cristo, pero la mayoría de las construcciones principales correspondían a un periodo comprendido entre los años 1200 y 1400. Esto significaba que esta civilización había florecido durante el periodo clásico tardío mesoamericano, contemporáneamente con el apogeo de ciudades como Teotihuacán y los centros mayas. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Los análisis arqueológicos revelaron que este no era simplemente un pueblo que había sido inundado gradualmente. Las evidencias apuntaban a que había sido abandonado súbitamente, como si sus habitantes hubieran desaparecido de un día para otro. En las casas se encontraron ollas de barro con restos de alimentos, herramientas abandonadas a medio uso y, lo más inquietante, figuras ceremoniales colocadas en posiciones que sugerían que algún tipo de ritual estaba en proceso cuando ocurrió el abandono. La doctora Carmen Velázquez, especialista en culturas prehispánicas del occidente mexicano, propuso una teoría revolucionaria después de estudiar los hallazgos durante más de 2 años. Según su investigación, este asentamiento no correspondía a ninguna de las culturas conocidas de la región. Los estilos arquitectónicos, los símbolos encontrados en las cerámicas y los patrones urbanísticos mostraban influencias de diversas tradiciones mesoamericanas, como si hubiera sido un punto de encuentro de diferentes pueblos. Los grabados encontrados en lo que parecía ser el edificio principal del complejo contaban una historia aún más extraordinaria. Después de años de trabajo de traducción, los expertos lograron descifrar parcialmente estos textos. Hablaban de un lugar de convergencia, donde los conocedores de las aguas habían establecido un centro de intercambio no solo comercial,
sino también de conocimientos astronómicos y matemáticos. Las referencias a los conocedores de las aguas aparecían repetidamente en las inscripciones, sugiriendo que los habitantes de este lugar tenían un conocimiento avanzado sobre el manejo hidráulico. Efectivamente, las excavaciones subacuáticas revelaron un complejo sistema de canales y drenajes que demostraba un dominio impresionante de la ingeniería hidráulica. En 1985, una segunda expedición más ambiciosa logró mapear completamente el sitio arqueológico, utilizando tecnología de sonar más avanzada. Los investigadores descubrieron que el complejo era mucho más extenso de lo que habían imaginado inicialmente. Había estructuras adicionales enterradas bajo capas de sedimento lacustre, lo que sugería que el asentamiento había existido durante varios siglos y había crecido considerablemente con el tiempo. Uno de los hallazgos más espectaculares fue el descubrimiento de lo que los arqueólogos denominaron la biblioteca de piedra. Se trataba de una estructura circular donde se encontraron más de 200 losas de piedra con inscripciones detalladas. Estas losas contenían información sobre calendarios astronómicos técnicos, agrícolas, rutas comerciales y, lo más sorprendente, mapas detallados de regiones que se extendían desde el actual Arizona hasta Centroamérica. Los mapas mostraban un nivel de conocimiento geográfico que superaba todo lo que se creía posible para una civilización de esa época. Incluían información sobre recursos naturales, rutas de navegación fluvial y ubicaciones de otros asentamientos, algunos de los cuales fueron posteriormente confirmados por arqueólogos modernos en las ubicaciones exactas indicadas en las piedras. La pregunta que comenzó a obsesionar a los investigadores era evidente: ¿cómo una civilización con tal nivel de conocimiento y sofisticación había podido desaparecer completamente de los registros históricos? Las crónicas de los conquistadores españoles no mencionaban ningún asentamiento de estas características en el lago de Chapala, y las tradiciones orales de los pueblos indígenas locales guardaban solo vagas referencias a los antiguos que vivían con los peces. En 1992, el análisis de núcleos de sedimento extraídos del fondo del lago proporcionó pistas cruciales sobre el destino de esta civilización. Los geólogos encontraron evidencia de un evento catastrófico que había ocurrido. Aproximadamente en el año 1420, los sedimentos mostraban señales claras de una inundación masiva y repentina que había elevado el nivel del lago en más de 10 metros en un periodo muy corto de tiempo. Esta inundación súbita explicaba el excelente estado de conservación de las estructuras y la sensación de abandono repentino. Los habitantes habían tenido muy poco tiempo para evacuar sus pertenencias o completar sus actividades cotidianas antes de que las aguas los obligaran a abandonar su hogar para siempre. Los estudios climatológicos posteriores confirmaron que durante las primeras décadas del siglo XV, esta región de México experimentó un periodo de lluvias torrenciales sin precedentes, relacionado con variaciones en los patrones climáticos del Pacífico. Estas lluvias excepcionales habían alimentado todos los ríos que desembocaban en el lago de Chapala, causando la inundación que había sepultado para siempre la ciudad perdida. Pero el misterio estaba lejos de resolverse completamente. En 2003, pescadores locales reportaron el hallazgo de objetos metálicos de composición desconocida en sus redes. El análisis de estos objetos reveló que contenían aleaciones que no correspondían a ninguna técnica metalúrgica conocida en Mesoamérica prehispánica. Los metales mostraban una pureza y una composición que sugerían procesos de refinamiento extremadamente avanzados. El doctor Roberto Sánchez, metalurgista del Instituto Tecnológico de Monterrey, quedó perplejo ante estos hallazgos. Según sus análisis, los objetos contenían trazas de elementos que no eran nativos de la región, lo que implicaba que esta civilización tenía contactos comerciales que se extendían a distancias mucho mayores de las que se había supuesto inicialmente. Los últimos descubrimientos, realizados entre 2010 y 2015, han agregado capas adicionales de misterio a esta historia, utilizando tecnología de radar de penetración subacuática. Los arqueólogos han identificado estructuras aún más profundas, enterradas bajo múltiples capas de sedimento. Estas estructuras más antiguas presentan características arquitectónicas que no se parecen a ningún estilo conocido en el continente americano. Durante las excavaciones más profundas realizadas entre 2016 y 2018, los investigadores hicieron un descubrimiento que desafió por completo su comprensión de la historia. Al excavar en las capas más antiguas del asentamiento, encontraron cámaras selladas herméticamente que contenían artefactos en un estado de conservación extraordinario.
Lo más sorprendente era que muchos de estos objetos parecían haber sido fabricados con técnicas que no deberían haber existido en esa época. Entre los hallazgos más desconcertantes se encontraron lentes de cristal perfectamente pulidos, algunos con aumentos de hasta 5 veces. Estos lentes estaban montados en estructuras de metal que recordaban a los primeros telescopios europeos, pero databan de al menos 200 años antes de que esta tecnología apareciera en el viejo continente. Los análisis químicos del cristal revelaron que había sido tratado con sustancias que mejoraban su claridad óptica, un proceso que la ciencia moderna apenas comenzó a dominar en el siglo XIX. La doctora Elena Jiménez, experta en óptica histórica de la Universidad Autónoma de México, dedicó 3 años completos a estudiar estos instrumentos. Sus conclusiones fueron tan revolucionarias que inicialmente la comunidad científica se mostró reacia a aceptarlas. Según sus investigaciones, los habitantes de este asentamiento no solo habían desarrollado instrumentos ópticos avanzados, sino que los habían utilizado para realizar observaciones astronómicas de una precisión asombrosa. En una de las cámaras selladas se encontró lo que los arqueólogos denominaron el mapa celestial de Chapala. Se trataba de una representación del cielo nocturno grabada en una placa de metal negro, con incrustaciones de pequeños cristales que representaban las estrellas. La precisión de este mapa era tal que los astrónomos modernos pudieron utilizarlo para determinar la fecha exacta en que había sido creado, el 23 de septiembre del año 1347. Lo verdaderamente extraordinario de este mapa era que incluía la representación de fenómenos astronómicos que no eran visibles a simple vista. Había marcas que correspondían exactamente a la posición de los anillos de Saturno, las lunas de Júpiter e incluso patrones de manchas solares. Estos detalles solo podían haberse observado utilizando instrumentos ópticos avanzados, confirmando que los lentes encontrados no eran simples curiosidades, sino herramientas científicas funcionales. El profesor James Anderson, astrónomo de la Universidad de California, fue invitado en 2019 para analizar estos hallazgos. Su veredicto fue contundente. A los conocimientos astronómicos reflejados en estos artefactos superaban en varios siglos a los descubrimientos de Galileo y otros pioneros de la astronomía europea. Según Anderson, esta civilización había logrado crear un observatorio astronómico subacuático que rivalizaba con los mejores centros de investigación de la actualidad. Pero los misterios no terminaban ahí. En 2020, durante una expedición de rutina para catalogar nuevos hallazgos, los buzos especializados descubrieron una cámara que había permanecido completamente sellada durante siglos. Al abrirla cuidadosamente, encontraron algo que cambiaría para siempre la percepción sobre las capacidades tecnológicas de esta cultura perdida. Un mecanismo de engranajes de una complejidad extraordinaria. El dispositivo, fabricado en una aleación de bronce y otros metales, consistía en más de 60 engranajes interconectados de diferentes tamaños. Su función inicial era un enigma, pero después de meses de análisis minucioso, los expertos determinaron que se trataba de una calculadora astronómica capaz de predecir eclipses, posiciones planetarias y ciclos lunares con una precisión milimétrica. La complejidad de este mecanismo era comparable al famoso mecanismo de Anticitera griego, pero anterior en al menos 200 años. Lo que más impactó a los investigadores fue descubrir que el mecanismo había sido diseñado específicamente para las coordenadas geográficas del lago de Chapala. Esto significaba que no había sido importado de otra región, sino desarrollado localmente por ingenieros que poseían conocimientos matemáticos y astronómicos excepcionales. Las inscripciones en el dispositivo incluían cálculos que utilizaban conceptos matemáticos que Europa no conocería hasta el Renacimiento. Durante estas mismas excavaciones se descubrió lo que posiblemente sea el hallazgo más perturbador de todos, en un archivo de placas metálicas que contenía registros detallados de contactos con otras civilizaciones. Estos registros mencionaban intercambios regulares con pueblos de las tierras del hielo eterno y los dominios de la serpiente emplumada. Las descripciones geográficas coincidían sorprendentemente con regiones de Alaska y la península de Yucatán respectivamente. Los registros hablaban de expediciones que duraban varias lunas y que tenían como objetivo el intercambio de conocimientos técnicos y materiales raros. Una de las placas describía detalladamente el proceso para obtener un metal que no se oxida con el agua salada. Una descripción que coincide perfectamente con las propiedades del acero inoxidable. Otra placa contenía instrucciones para la fabricación de un tipo de cemento que endurecía bajo el agua, una tecnología que Roma desarrollaría siglos después. En 2021, los análisis de ADN
realizados a restos óseos encontrados en el sitio revelaron otra sorpresa extraordinaria. Los habitantes de este asentamiento presentaban marcadores genéticos que indicaban ascendencia mixta de múltiples regiones de América, desde el Ártico hasta Sudamérica. Esto confirmaba que efectivamente había sido un centro de confluencia de diferentes pueblos, como sugerían las inscripciones encontradas anteriormente. La diversidad genética encontrada era tan amplia que los antropólogos concluyeron que este lugar había funcionado como una especie de universidad antigua, donde los individuos más brillantes de diferentes culturas se reunían para compartir e intercambiar conocimientos. Los análisis de isótopos en los huesos confirmaron que muchos de estos individuos habían nacido en regiones muy distantes y habían llegado al lago de Chapala en algún momento de sus vidas. Uno de los descubrimientos más recientes, realizado apenas en 2022, ha proporcionado nuevas pistas sobre el verdadero propósito de este extraordinario asentamiento. Utilizando técnicas de análisis químico de última generación, los científicos descubrieron trazas de sustancias orgánicas que indican que los habitantes cultivaban plantas que no eran nativas de la región. Entre estas plantas se encontraban especies que hoy sabemos tienen propiedades medicinales avanzadas, algunas de las cuales la medicina moderna apenas está comenzando a estudiar. Los registros encontrados incluían fórmulas detalladas para la preparación de medicamentos que trataban desde infecciones hasta problemas neurológicos complejos. Una de las fórmulas describía un tratamiento para la enfermedad que hace olvidar, utilizando una combinación de plantas que la investigación actual ha demostrado efectiva contra el Alzheimer. Otra receta detallaba el uso de hongos específicos para tratar visiones perturbadoras de la mente, anticipando en siglos los modernos tratamientos psicodélicos para la depresión. La evidencia apunta a que este lugar no era solo un centro de intercambio comercial o conocimiento astronómico, sino una verdadera universidad multidisciplinaria donde se estudiaban medicina, astronomía, ingeniería, matemáticas y posiblemente otras ciencias que aún no hemos identificado completamente. Los habitantes habían creado la primera institución de educación superior avanzada del continente americano, siglos antes de la llegada de los europeos. El destino final de esta extraordinaria civilización sigue siendo objeto de debate entre los expertos, mientras que las evidencias físicas confirman que la inundación catastrófica del año 1420 destruyó el asentamiento. Nuevos indicios sugieren que muchos de sus habitantes lograron escapar llevándose consigo sus conocimientos más valiosos. Varios sitios arqueológicos en diferentes partes de México muestran súbitamente avances tecnológicos que coinciden temporalmente con la destrucción de la ciudad submersa. Es posible que los supervivientes se dispersaran por todo el territorio mexicano, llevando fragmentos de su sabiduría a diferentes comunidades. Esto explicaría por qué diversas culturas mesoamericanas mostraron repentinamente mejoras en sus técnicas de construcción, astronomía y medicina durante las décadas posteriores a 1420. Los conocedores de las aguas de Chapala podrían haber sido los responsables indirectos del florecimiento cultural que caracterizó el periodo. Inmediatamente anterior a la llegada de los españoles, las aguas del lago de Chapala continúan guardando secretos que apenas estamos comenzando a descubrir. Cada nueva excavación revela aspectos adicionales de una civilización que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre el desarrollo tecnológico y científico en la América prehispánica. Lo que comenzó como el hallazgo casual de un pescador se ha convertido en una ventana hacia un pasado mucho más complejo y sofisticado de lo que jamás habíamos imaginado. Así que la próxima vez que contempléis las tranquilas aguas de este lago mexicano, recordad que bajo su superficie reposan los restos de mentes brillantes que iluminaron el mundo siglos antes de su tiempo y cuyos secretos aún esperan ser completamente revelados.